Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu y hoy pues vamos a seguir haciendo cartas natales y nos vamos a poner pues con un tema que espero que sea muy de vuestro interés. Y bien, vamos a hablar acerca de la carta natal de Jeffrey Dahmer, ¿no? Con ello quiero dar comienzo a un ciclo en que, bueno, no van a ser vídeos seguidos, sino pues van a ser vídeos centrados pues sobre perfiles psicológicos de asesinos seriales, ¿no? Creo que puede ser muy interesante porque muchas veces en relación con la carta natal vemos rasgos que son pues muy llamativos, que nos permiten además, dado que son normalmente expresiones muy extremas de la personalidad humana, nos permiten ver pues que cómo se articulan en la carta pues con un mayor nivel de contraste, ¿no? Como decía, hoy vamos a tratar la carta de Jeffrey Dahmer. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en Wisconsin. La casa octava en la carta de Jeffrey Dahmer es Tauro. Tauro es un signo de Venus, fluye a través de la casa 1, que es el ascendente, y tenemos a Venus en domicilio en la casa 8. Bueno, ¿eso qué quiere expresar? Bueno, la casa 8 generalmente está asociada con temas de transformación y muerte y tiene una connotación relacionada con detrimento y pérdidas. Tauro es un signo fijo y terrenal regido por Venus. Indica una fuerte conexión con los valores, la estabilidad y el placer. Hay que tener en cuenta que Venus en domicilio en la casa 8 sugiere una influencia de Venus en ese lugar, resaltando la forma de enfrentar esas áreas de la vida con un enfoque en la belleza, en la armonía y en la seguridad, y poniendo un énfasis muy marcado en la seguridad material o emocional a través de las cuestiones relativas a ese lugar. Vamos a iniciar la explicación de la carta a través de indicaciones en principio muy neutrales y paulatinamente vamos a ir metiéndonos pues, en las anfractuosidades, en las características, en los recovecos de la personalidad que se expresan a través pues, de las distintas posiciones en la que se ubican los planetas, en la que se ubican los planetas en la carta. Lo cual va a ser un crescendo. Vamos a ir caracterizando el perfil del personaje de forma que vayan a ir surgiendo pues, todas las peculiaridades que han determinado, han llevado pues, al individuo pues, la expresión pues, que todos conocemos, ¿no? de su carácter y que han marcado pues, esa conducta por la que es famoso, ¿no? Jeffrey Dahmer, ¿no? Entonces yo os aconsejo que tengáis un poco de paciencia porque a lo largo del vídeo lo vamos a ir desbrozando y desplegando pues, con el mayor detalle, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en los aspectos que determinan pues, esas tendencias que podríamos llamarlo así mesánicas, unas tendencias pues, bastante extremas y cercanas a la locura, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Sol está en Venus, que el Sol está en Géminis y Mercurio, que está en Géminis, tanto el Sol como Mercurio están muy cerca de Venus, ¿no? Este detalle es muy importante en este contexto. El Sol no comparte el mismo signo con Venus, pero Venus se halla muy cerca del Sol, lo que conlleva a combustión, lo cual es una gran aflicción para un planeta personal e interior, ¿no? Venus está rápida, está en descenso matutino, significa que sale por la mañana, es un lucero del alba, pero ya está decayendo y yendo rápido en su moción directa hacia el Sol, ¿no? Y se encuentra quemada pues, por sus rayos. El Sol representa la casa 11 y se expresa a través de la casa 10 en el ámbito de la casa 9. ¿Eso cómo lo podríamos interpretar? Bueno, pues con el Sol en Géminis, representando la casa 11, y expresándose a través de la casa 10 en el ámbito de la casa 9, vemos que el Sol representa los anhelos y las esperanzas. El que se exprese a través del 10º lugar indica que dichos anhelos devienen a través de decisiones trascendentales que tratan de aportar una dimensión pública. En muchas ocasiones se ha subrayado que el 10º lugar representa aquello que el nativo quiere alcanzar, su albedrío, ya sea este libre o siervo de un propósito,
Y en este caso es un propósito que se sugiere trascendental, porque el Sol está en relación con la casa 9 que indica pues, la trascendencia espiritual. Este parece ser el caso en el tema de Dahmer, debido a que el Sol, como decimos, se encuentra en el noveno lugar y ello sugiere un enfoque en metas a largo plazo y también está relacionado con ambiciones. La combustión de Venus en descenso matutino y quemada por los rayos del Sol puede indicar desafíos para expresar la energía venusina de armonía, placer y valores en los asuntos de la casa 8. Es como que el Sol de alguna forma pues sobreexpone las características de Venus y la oculta, provocándole una abducción de su energía, lo cual obstaculiza pues, la expresión de Venus, ¿no? La proximidad de Mercurio, también en Géminis, intensifica la necesidad de comunicación, análisis y adaptabilidad en estas cuestiones, aunque con posibles dificultades para mantener la claridad o la consistencia debido a la combustión. Hay que tener en cuenta que Mercurio es el regente de la 12. Se expresa en la 9 y está en Géminis. Es occidental, está en ascenso vespertino, o sea, al contrario de lo que es Venus. Mercurio se encuentra a la izquierda del Sol, por lo tanto lo vemos o lo veríamos aparecer si no se encontrara bajo rayos, pues al atardecer, ¿no? Y está en ascenso, lo cual significa que paulatinamente pues vamos a ir viéndolo a lo largo de los siguientes días cada vez más elevado sobre el horizonte. Y se encuentra quemado por el Sol, que es el regente de la 11 y se expresa a través de la 10. En ascenso vespertino se encuentra decelerando, aunque como decimos se mueve muy deprisa. En la vida del nativo eso hace énfasis en procesos de inferencia maduros y productivos. Ello define una mente que delibera con conocimiento de causa, orientada a fines, que sabe alcanzar sus propósitos y que busca demostrar que es capaz. Estando en Géminis, ello se consigue procesando eficazmente datos y describiendo procesos de pensamiento complejos con sencillez. Con Mercurio como regente del 12º lugar, la alienación y los complejos profundos se inmiscuyen en los asuntos del 9º lugar, llevando los temas del inconsciente profundo al ámbito de lo espiritual y de la dimensión trascendental. Ello puede indicar una fuerte influencia sobre sus creencias de patrones psíquicos alienantes. Es un primer detalle que ya nos habla acerca de por dónde de alguna manera se agrieta pues, la consistencia de estas posiciones, ¿no? En principio podríamos decir que es grande, dado que tanto Mercurio se encuentra en Géminis, que es el signo de hacer, que es su signo de hacer, su signo de devenir, como Venus, que se encuentra pues, en domicilio, ¿no? Es conveniente señalar que Mercurio se haya protegido, como estamos explicando, por encontrarse en sus carruajes, lo que llamaban los griegos lampené, o el nombre que se le da a los griegos lampené, que es como encontrarse pues, bajo un dosel, encontrarse en condiciones pues, en las cuales el planeta pues, tiene disposición o gobierno sobre el Sol. Ello implica que ampara en sí mismo los propósitos del Sol, que rige los anhelos y las esperanzas y viene a recibir la encomienda de la Luna, que rige las decisiones y los propósitos. Pero el Cáncer es el 10º lugar y la Luna se halla en la 7ª Aries, es decir, recibe de parte de la Luna pues el compromiso. Si bien dicha entrega ha sido rehusada por Mercurio, el Sol sí la ha recibido porque Aries es el lugar de su exaltación. Mercurio rechaza pues los designios vulnerables de la Luna, mientras sin embargo el Sol sí los ampara en nombre de Marte, que es el señor del signo de su exaltación. Los anhelos y los objetivos trascendentales, el Sol como regente de la 11 acogido por Mercurio en la 9, se acogen las decisiones de su albedrío y los impulsos de su voluntad en los desafíos y los conflictos en la 7ª, las relaciones con los pares y los vínculos con el otro. Mientras tanto, los complejos de su psique profunda, vinculada a las revelaciones y sentido de destino trascendental, Mercurio, rechazan dichos propósitos significados por la Luna. Ese rechazo de Mercurio, que son los complejos inconscientes y los demonios interiores, unido al cobijo del Sol de los propósitos significados por la Luna, generan un fuerte conflicto interno. Dado que el Sol en Géminis se subordina al regente de la 12ª,
la resolución del conflicto la arbitrará el contacto de Mercurio con un Marte, que es angular, irascible y fogoso en su propio domicilio en Aries. Marte es el dueño de la Luna en Aries, lo que la asimila a una fuerte pulsión inherente al filtro a través del cual metaboliza la realidad fenoménica. La Luna es el modo en que asimilamos la realidad. Ben-Ezra incluso señala que es la significadora de la naturaleza. En todo caso, Marte en domicilio se entrega por exaltación al Sol y lo que éste representa, infundiendo al Sol de cualidades marciales. Ese Marte, por lo tanto, es capaz de otorgar al Sol sus anhelos y de conseguir para el Sol los propósitos que éste y la Luna se propongan en el 9º lugar, la aventura, los emprendimientos inciertos y el rebasamiento de los límites convencionales bajo la inspiración de los númenes. Aquí tenemos un caso claro de que las capacidades sobresalientes de un planeta en domicilio algunas veces posibilitan la obtención de logros muy alejados de fines nobles. Marte además es el maléfico contrario a la secta, lo que le confiere una connotación más destructiva a su función dentro del esquema general de la genitura. Además se halla en el mismo hemisferio que el Sol, lo cual lo hace más avieso e intenso para hallarse postergado. También es pertinente notar que el signo en donde se encuentra es diurno, lo que compagina muy mal con la condición natural de Marte, que es un planeta nocturno, lo que enerva peligrosamente al planeta de la guerra. Al hallarse oriental y en un ángulo muy veloz por encontrarse en las primeras etapas de su ciclo heliacal, en posición superior al Sol, disponiendo de la Luna ubicada también en el signo de Aries, ello le otorga una presencia intensamente notoria en el destino de Dahmer. Por supuesto, en asuntos referidos a los tópicos de la casa séptima, que ya veremos qué implicaciones tiene, son implicaciones pues muy dramáticas, ¿no? Las relaciones con los asociados, las parejas y también sus objetos de deseo, por lo tanto, se hallan dominadas por intensas pulsiones violentas en las que se produce un sobrepujamiento de los instintos. Es conveniente recordar que el signo esencial de Marte es Escorpio, signo de agua que condensa los registros instintivos y la memoria afectiva. Respecto a ello, es interesante recordar las descripciones y definiciones que al respecto de la noción de instinto. Al margen de instar y culminar, el instinto es sobre todo el designio del organismo de regresar a un nivel de desarrollo anterior, lo que Freud alcanzó a caracterizar muy sagazmente como pulsión de muerte o tanazos frente al eros y la búsqueda del nexo. Marte, por lo tanto, como representante de Escorpio, significa el pulso del instinto de muerte, el miedo y la fobia. Como Aries, sin embargo, Marte adquiere una irascible voluntad de adquisición, irascible por ser un signo móvil, el signo en donde se encuentra, voluntad, signo de fuego, de adquirir. Marte hacia adentro es resentido y hacia afuera es violento. Volviendo a la carta natal de Dahmer, Escorpio es el regente del segundo lugar, el del sustento y la supervivencia. Por eso digo que hay un componente de adquisición muy importante. Ello en la carta adquiere unas dimensiones macabras, dado que Dahmer no solamente hacía recaer su pulsión de supervivencia y su autoestima en los vínculos con sus parejas de modo impulsivo y vehemente, sino que además literalmente se las comía. Ante estas descripciones, a esta altura del análisis, aún no hemos encontrado ningún planeta en caída o en detrimento. De hecho, todos ellos se encuentran o recibidos con sus domicilios y todo ello con clara visión del ascendente. Si bien la Luna y Marte, conjuntos, se encuentran en oposición al ascendente, pero aún eso no tendría por qué suponer una manifestación tan virulentamente violenta, dado que los planetas en el séptimo lugar, en su interpretación, siempre implican devoción y dependencia de las instancias asociadas a ese lugar. En este caso, la pareja, los socios y las circunstancias que obligan a ajustes drásticos. Literalmente, en griego, la casa séptima se denominaba disis, cuya traducción sería ajuste, y ese es el nombre que le otorgaban los astrólogos helenísticos al séptimo lugar. Conviene decir al respecto que una natividad describe las circunstancias a las que se ve sometido el nativo. La intensidad y la naturaleza de dicha expresión se corresponde más con la índole interna imponderable del nativo que de las circunstancias externas que solo aportan la ocasión y el contexto para que emerja el potencial implícito. Otras personas con indicaciones parecidas o incluso más aciagas
pueden responder a estos condicionamientos de modo distinto y desde luego en la mayoría de los casos pueden hacerlo de modo muchísimo más benigno. Sin embargo, ahora vienen a nuestra explicación los componentes más devastadores de esta carta, que nos llevan a la conclusión de que con toda probabilidad en ningún caso sería fácil mantener el equilibrio en la personalidad con tales indicaciones. Curiosamente, son los planetas en signos de tierra, ácidos y melancólicos, los que decantan la descripción hacia el abismo. Entre ellos cabe contar esa afable y espléndida regente del ascendente, que es Venus en Tauro, que recayó en el 8º lugar. Los signos de tierra en esta carta ocupan los lugares del mandato ancestral, las raíces y los antepasados, el detrimento de los propios recursos y las pérdidas en aras de los desafíos y la alienación, así como las debilidades del carácter y los confinamientos y la tribulación. Representan las raíces, la cuarta, las pérdidas en aras de los desafíos, la octava, y la alienación y las debilidades del carácter, que en relación con la 12 también representan los confinamientos y la tribulación. Precisamente es Venus quien gobierna la triplicidad, lo que teniendo en cuenta la virulencia de los instintos del nativo, comentábamos respecto de la posición de Marte y su fogosidad, hablan de una sensualidad y voluptuosidad intensa y centrada en lo material. En el 8º ello conlleva una fijación en la rendición y las pérdidas, así como una sumisión por exaltación a la luna, aunque ambas no se vean. Veremos más adelante que hay un componente muy importante en la carta que conecta a Venus con la luna, aunque estén en signos que sean signos disjuntos, ¿no? Y ya veremos que quizás el factor más crucial a la hora de determinar por qué hay esas tendencias pues tan infaustas pues en el arreglo o en la natividad de Jeffrey Dahmer, ¿no? La luna, decíamos antes, representaba el albedrío y el destino del nativo, es el regente de la 10ª, su voluntad superior, sometida a la acción de Marte en un signo irascible de fuego. La disposición por exaltación de Venus por parte de la luna confiere una naturaleza intensamente erotizada a la luna, que se encuentra sometida a la virulencia activa de la pulsión de muerte, es decir, de Marte. Ya hemos hablado antes que ambos, Marte y la luna, entregan al Sol sus naturalezas y también hemos hablado del efecto que ello causa. Sin embargo, ahora conviene señalar que Venus se encuentra recibiendo un trígono de los dos planetas pesados de la carta. Saturno y Júpiter se encuentran retrogradando en Capricornio, ambos acronicales y por tanto adversos al Sol. Júpiter se encuentra en caída, recibido por Saturno, en un signo irascible y melancólico, donde se halla en su lugar. Saturno se ve inflado por Júpiter, que está bajo su disposición, por lo tanto Júpiter está infatuando o está estimulando la acción de Saturno, con lo cual amplifica lo que Saturno representa. Júpiter representa el ambiente en el que Dahmer se crió y las enseñanzas asimiladas, dado que Júpiter es el regente del signo tercero, Sagitario. Esa educación y relaciones cercanas con los suyos se expresa a través de Piscis, que es el 6º lugar, lo cual supone sometimientos, esclavitud, padecimientos físicos proyectados en el 4º lugar, que es el de los padres, con lo cual en las relaciones con los padres hay en relación con el crecimiento de Dahmer, pues sufrimiento, padecimiento, dolor y circunstancias, podríamos llamarlo así, pues intensamente punitivas, ¿no? y muy marcadamente traumáticas, ¿no? Dado además que Júpiter se encuentra en caída, ¿no? Se encuentra en caída en el signo de Capricornio. Este, por lo tanto, es un indicador muy plausible de malos tratos y de violencia intrafamiliar, precisamente por lo que comentábamos, de que Júpiter se encuentra en caída y a merced de Saturno, y ambos se encuentran renuentes del Sol, están en un signo que no se ve del Sol, y por lo tanto están adversos a su influencia. Dado que el Sol es indicador paterno en cartas diurnas, ello parece indicar una marcada disociación del rol paterno. Además, el parte del padre se ubica en el 8º lugar, lo que implica pérdidas y entrega de recursos abusivamente reclamados por parte de esa figura, ¿no? La 8ª significa, pues como hemos comentado en muchas ocasiones, significa aquellos recursos que detraen los compromisos o que representan condiciones de abducción
de lo que son los bienes que la persona necesita para su supervivencia. Con Venus en el octavo y en esa relación tan poco favorable con la Luna, violentamente influida la Luna por Marte en Aries, ello puede ser un indicio de abusos y vejación. Máxime si tenemos en cuenta que Venus representa por exaltación el sexto lugar, que es el lugar del infortunio, el dolor, los castigos, y que repercute desde Sagitario, el ambiente reproducido en la niñez, que es el tercer lugar, y cuyo significador es Júpiter en caída, a disposición de un Saturno signo frío y seco. Es decir, la exaltación de los planetas en las cartas siempre están relacionados con un signo que deviene de otro planeta e indican siempre el modo en que las condiciones de ese signo se expresan por excelencia, por antonomasia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viendo a Venus, que se encuentra en Tauro en relación con Piscis, siendo Piscis la exaltación, es como que Venus expresa, pues por antonomasia o por excelencia, aquellas cualidades atribuibles a Júpiter, que es el regente de la 3, que se expresa a través de la 6 y que implica, por lo tanto, el sacrificio. Con lo cual, Venus está indicando el sacrificio, el dolor, el sufrimiento y también pues, los accidentes. El castigo, por lo tanto, y la represalia a esa Venus, parsimoniosa y voluptuosa, debió de ser atroz, por decir poco. El erotismo naciente de Dahmer debió entregarse con facilidad a las duras condiciones impuestas por esa educación, dado que Venus se halla en un trígono inferior a la posición de Saturno y de Júpiter, ¿no? En concreto. Nuevamente aquí observamos otra notable paradoja. El regente del ascendente, que representa al nativo, se entrega dócilmente y con gusto a un Saturno en domicilio, irascible y melancólico, aunque ese Saturno sean normas correosas, estrictas y dolientes. Dado que Venus representa el placer, le está entregando la disposición, lo que en la astrología medieval se denominaba entrega de poder o entrega de excelencia, y además a través de un trígono indica pues un regalo para Saturno, ¿no? Y lo que representa Saturno en esta carta pues ya hemos visto que son normas dogmáticas y también pues aplicaciones de esas normas dogmáticas en el ámbito de la 4. Ampliaremos el sentido de esta disposición inmediatamente. Los gustos de esa Venus, decía, derivan hacia contextos de rigor y severidad muy exigentes. Ello, unido a unas condiciones educativas marcadas por el sacrificio, componen unos gustos eróticos exageradamente rigurosos. Ante este panorama, uno puede preguntarse dónde reside la pieza de resistencia que degrada toda esa premisa asociada a su educación. ¿De dónde surge la explosión de devastación y de crueldad que alcanzó a manifestar Dahmer? Pues es fácil deducirlo de la ciaga cuadratura que imponen Júpiter y Saturno desde Capricornio a la Luna en Aries. Por un lado, la Luna se halla menguante y por lo tanto está en fase nocturna respecto al Sol, y los dos planetas que la cuadran son diurnos, ambos en el hemisferio contrario al del Sol, y ello indica que son postergados estando en secta. Es una indicación también procedente de la astrología medieval tradicional el hecho de que la Luna, cuando se encuentra en su fase helíaca creciente, prefiere contactar con planetas diurnos, y ello pues supone pues, perjuicios más leves cuando está contactando con Saturno y beneficios pues, más excelentes cuando está conectando con Júpiter. Y al revés, cuando la Luna se encuentra en cuarto menguante, prefiere contactar con planetas pues, de índole femenina, de secta nocturna, como son pues, Venus, Marte, ¿de acuerdo? O Mercurio si se encuentra occidental. En esa disposición pues vienen de parte de Marte perjuicios que son menos rigurosos, y de parte de Venus pues los mejores beneficios. Pero en este caso estamos viendo que la Luna es cuadrada en una aflicción pues bastante dramática por Saturno, que se encuentra en posición superior y que al ser un planeta diurno acusa esa condición pues, de aflicción o de detrimento para la Luna.
Al hallarse la luna menguante, estábamos comentando, y por lo tanto encontrándose en fase nocturna respecto al Sol, y teniendo en cuenta, por lo tanto, que los dos planetas que la cuadran son planetas diurnos, ambos en el hemisferio contrario al Sol, como comentábamos, es indicativo de que son postergados, estando en secta. Eso indica que el importante papel conferido a los asuntos que rigen se ve abandonado y en clara degeneración. A la vez, Capricornio es un signo nocturno, y para los planetas diurnos encontrarse en signos nocturnos también es un notable desdoro, lo que implica inadecuación, por un lado, y falta de diligencia. Saturno rige a los padres, casa 4 Capricornio, y el bienestar y el placer, la casa 5, es regida por Acuario. Es ello agregado a que las ideas fijas, Acuario, están asociadas al placer y que el impulso de adquirir bienes materiales están asociados a los ancestros. En la carta de Dahmer hay una propensión genética a primar el placer en el dominio de su hogar y residencia, lo cual con estas indicaciones sugiere que en su intimidad prevalecen sus normas y sus rígidas disposiciones. Por lo tanto, se trata de un personaje temible cuando alguien se adentra en sus ambientes íntimos, donde establece un rigor frío, seco y pragmático. Entre las numerosas posiciones que pueden denotar en un tema una tendencia a la psicopatía, pocas podrían parecerme tan drásticas y tan concluyentes. Teniendo en cuenta que Venus entrega complacida a Saturno y Júpiter desde la 8 y representa por devenir al ascendente, y tomando en consideración que ya está en un signo que no observa el ascendente, ello le confiere a Saturno todo el poder sobre el nativo, máxime pudiendo constatar que Saturno es el señor por exaltación del primer lugar. Aquí conviene hacer notar, porque decíamos antes que la recepción por exaltación de Venus por parte de la Luna en Aries era crucial y decisiva, el hecho de que es Saturno el que de alguna manera, teniendo la posición que ocupa y además en un ángulo, el papel de unirlas, ¿no? Es Saturno y lo que representa quien las enlaza como significado subsidiario de ascendente, en trígono con Venus y en una dramática cuadratura con la Luna en Aries, quien establece ese vínculo que hace sustantiva la recepción de la naturaleza por exaltación de Venus por parte de la Luna. Entonces, la Luna, al recibir a Venus, como estábamos comentando antes, erotiza a la Luna y por lo tanto le da una tendencia a buscar aquello pues que en sí está implicado por el signo que ocupa la Luna, que es Aries, ¿no? A disposición de Marte, lo cual indica claramente una disposición, podríamos decirlo así, complaciente en esa entrega de la Luna a Marte en Aries, teniendo en cuenta que la Luna que está estimulando a Marte pues le confiere su naturaleza, con lo cual sus instintos básicos se ven abducidos o se ven inducidos de acuerdo por lo que representa la Luna, el filtro de su realidad, pues en el ámbito de la casa 7. La Luna menguante, en la posición en la que está, que es Aries, humilla a un poderoso Saturno en Capricornio porque le compromete desde Aries, que es el signo de caída del gran maléfico. Más maléfico aún por recibir a Júpiter en caída, lo cual amplifica o hace más desbordantes sus indicaciones. La respuesta de Saturno es el arrastre del compromiso enviado por la Luna a través de Capricornio, que es el detrimento de la Luna. Si ello ya es complicado y dañino respecto a los significados naturales de la Luna, no lo es menos respecto de los derivados de sus regencias. La Luna son las ambiciones de la voluntad en relación con sus anhelos mundanos, la décima con base en la undécima, y rige por exaltación la octava, la entrega incondicional de recursos a través de Libra, que es la primera, es el regente del ascendente. La entrega a disposición a Saturno supone que esos anhelos de logros mundanos, por los que el nativo está dispuesto a entregar todo, se tienen que satisfacer en esa intimidad opresiva y violenta donde Dahmer impone dogmáticamente su placer. Al menos parece querer decir tal disposición: si no puedo imponer mi férrea voluntad en el mundo, al menos en mi casa soy el tirano absoluto y mi placer es la ley. Tal sobrecompensación adquiere una cruel culminación en el hecho de que Saturno se entrega a Marte porque Capricornio es el signo de exaltación de Marte. Ese Saturno se entrega incondicionalmente a Marte, que recibe su naturaleza en el signo de Aries,
lo cual es tremendamente destructivo para la casa séptima. Tal ansia insaciable de satisfacer sus instintos básicos, asociados a la supervivencia. Escorpio es la casa 2, y la casa 2 representa la supervivencia, aquello que nosotros necesitamos para sostenernos. Se sacian esos instintos, digo, cruentamente en Aries, en el escenario del cuerpo de sus amantes, la casa séptima, respecto de los cuales genera un fuerte apego fetichista. Hay que tener en cuenta que el regente de la primera en la 7 genera siempre dependencias muy difíciles de disolver. Por eso, después de haber, eso lo digo porque Venus le está entregando su naturaleza, es el regente de la 1. Y también el hecho de que el regente de la 1 por exaltación, pues es Saturno. Dado que Venus no ve al ascendente, es Saturno quien toma, pues por delegación, pues la dignidad de la 1, y por lo tanto eso recae en el ámbito de la 7 con las características que estábamos comentando al ver que Marte pues recibe la naturaleza de Saturno, donde Saturno es humillado, ¿no? Por eso, después de haber acabado con la vida de sus víctimas, por el tema relacionado con esa cruel dependencia que se generaba sobre el propio Dahmer en relación con sus amantes, por eso, después, decía, de haber acabado con la vida de sus víctimas, primero los ingería y después trataba de embalsamarlos o revivirlos, ¿no? El impulso de matar es irrefrenable a pesar de la dependencia y el apego intensos que genera en sus amantes, lo cual le lleva a tratar de incorporarlos primero y luego en su frustración de revivirlos, ¿no? En resumidas cuentas, en este caso se presenta la importante lección astrológica de que planetas dignificados no son indicadores seguros de circunstancias auspiciosas ni de rasgos nobles del carácter. Más bien es el resultado de un mapa natal con sus surcos y sus recovecos, y ello siempre depende de la distribución correcta y de la asignación cuidadosa de todos los factores a los distintos asuntos asociados. A fin de cuentas, el destino de un nativo responde a la superposición y combinación en múltiples niveles, y el bien y el mal que caben preconizar, asociados a un tema natal, no son el resultado de una mezcla de valores, sino de una cuidadosa discriminación de conceptos y de una vertebración precisa. Bien, estos detalles creo que me parecen muy significativos en la carta de Jeffrey Dahmer, y además, aparte de ello, me parece que es una demostración muy palpable acerca de que es muy, muy posible que estas tendencias pues sean tendencias, disculpadme, esas tendencias pues son tendencias muy notables, ¿no? Entonces es una combinación compleja. Y bien, esta ha sido la explicación que quería dar de los distintos aspectos que resultan relevantes a mi modo de ver en relación con la expresión de sus tendencias. Me he centrado en los elementos pues, que determinan las condiciones por las que se hizo tristemente famoso este asesino en serie, ¿no? Y por lo tanto, confeso, no es una indicación subjetiva por mi parte. Bien, seguiremos con estos temas en próximas entregas. Y sin más, pidiéndoos que os suscribáis si realmente os parece relevante pues lo que nosotros estamos transmitiendo y constructivo y edificante, pues también os sugiero que le deis a la campanita para que os avisen cuando vaya subiendo vídeos en próximas jornadas, y también que comentéis lo que os parezca, y en la medida de lo posible pues lo hagáis de manera constructiva y argumentando, lo cual siempre pues es preferible porque me da pie a poder responderos pues también en la misma medida, ¿no? Cuando los comentarios pues no son argumentativos, sino simplemente pues son afirmativos o negativos en vuestra apreciación subjetiva, son meros juicios, ¿no? Entonces, pues
os sugiero que cuando comentéis, pues lo hagáis, aparte de manera respetuosa, que lo hagáis con argumentos que yo luego pues pueda desarrollar para rebatirlos o para confirmarlos pues en mis respuestas. Muy bien, y sin más, mandadnos un abrazo muy afectuoso. Nos seguiremos en contacto, seguiremos enviando pues estas comunicaciones para vosotros. Sin más, me despido por hoy. Un abrazo muy fuerte.